Y los detalles sobre esta ejecución presupuestal en el distrito de Los Olivos lo vamos a conocer en el siguiente informe. El fin de semana, 13 personas murieron en una discoteca de Los Olivos durante un operativo policial en pleno toque de queda. El alcalde del distrito, Felipe Castillo, aseguró que su municipio no tiene dinero para ampliar la cantidad de fiscalizadores, por lo que era imposible conocer que dicho local estaba funcionando. Yo creo que lo que pasa, nosotros salimos siempre a fiscalizar, sí, estamos fiscalizando, pero es insuficiente pues en todos Los Olivos en este momento, por dos razones. Primero, porque está muy mermada la cantidad de gente que tenemos. Y segundo, que no podemos contratar más gente porque nuestra economía también es muy precaria a raíz de la enfermedad. Sin embargo, la Municipalidad de Los Olivos recibió este año más de 97 millones de soles, de los cuales se ejecutó solo el 37.3%, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, tiene un presupuesto de 6.883.000 soles y solo ha ejecutado el 54.9%. Entonces, si cuentan con recursos, ¿qué falló? Así lo explica Marcel Ramírez, profesor de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. La capacidad de ejecución presupuestal a nivel de gobiernos locales depende de dos elementos. Contar con los recursos necesarios que provienen fundamentalmente de la recaudación de impuestos municipales y de las transferencias que hace el gobierno central. Y también contar con el personal idóneo. En el caso del municipio de Los Olivos se aprecia una ejecución algo lenta, considerando que estamos ya cerca del mes de septiembre. Durante el 2019, Los Olivos fue uno de los 4 distritos en Lima Metropolitana que más incrementaron el cobro de arbitrios en 15%, lo cual se mantiene hasta la fecha. ¿Para qué sirve dicho tributo? ¿En qué debería beneficiar al vecindario? Así lo detalla Julio César Castiglioni, abogado especialista en temas municipales. El vecino paga un arbitrio que se llama el de seguridad ciudadana para el serenazgo. Lo que pasa es que se tiene la mala costumbre de usar al serenazgo para perseguir los ambulantes. Y esa no es función del serenazgo. La función del serenazgo es patrullar el distrito para la prevención del delito. Y en consecuencia, el alcalde de Los Olivos, con el respeto que se merece, no puede decir que no tiene capacidad para fiscalización. Y ahí tenemos declaraciones de Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales. Hay que recordar un detalle muy importante. En el 2019, de acuerdo a información de la Cámara de Comercio de Lima, la Municipalidad de Los Olivos fue uno de los 4 municipios en Lima Metropolitana que aumentó el incremento, pues incrementó los arbitrios en ese distrito, 15%. ¿Para qué? Lo que mencionan los especialistas es que ese arbitrio se usa para solventar, soportar algunos servicios que nos brinda la misma municipalidad, como la limpieza pública y también en temas de seguridad. Es importante ponerle el ojo allí. Para analizar ese tema, pues sí estamos conectados con Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Señor Casas, bienvenido a Economía para Todos. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por tu invitación. Señor Casas, hay unas cifras que no terminan de cerrar. El alcalde de Los Olivos comentaba que no tenía dinero, no había presupuesto, la economía no estaba tan buena en la municipalidad que dirige hace 20 años, sumando todas sus gestiones, pero revisando el portal amigable del Ministerio de Economía y Finanzas nos damos cuenta que en temas de seguridad ellos recibieron un poco más de 6 millones de soles y solo ejecutaron el 54% de ese dinero. ¿Qué nos muestra esta cifra, este porcentaje? ¿Cómo podemos analizarlo, señor Casas? Bueno, ahí hay que tomar en cuenta distintas cosas, ¿no? Cuando uno entra a ver el detalle, por ejemplo, de las fuentes de financiamiento que tiene las municipalidades en esa función de orden y seguridad, uno ve que hay 3 fuentes: recursos ordinarios, que es lo que le transfiere el gobierno nacional, que es relativamente poco, y 2 cosas adicionales: los recursos directamente recaudados, y estos son, digamos, lo que le cobra a la población, y por otro lado también tenemos los recursos determinados, que son los impuestos municipales. Entonces aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Las finanzas municipales en general han sufrido un golpe muy fuerte este año.
¿Por qué? Porque las municipalidades como las de Los Olivos tienen recursos directamente recaudados, recursos propios que generan de la actividad comercial y de, por ejemplo, el cobro del estacionamiento, etcétera. Lo que ha ocurrido definitivamente es que, obviamente, con el cese de funciones de muchas actividades económicas, no se han generado esos recursos. Por otro lado, están los impuestos municipales, el impuesto predial que generalmente se paga cada trimestre. Y estos impuestos han caído también fuertemente porque la gente no está pagando. Y un tercer punto es, todas las municipalidades reciben lo que se denomina el Fondo de Compensación Municipal. ¿Esto de dónde sale el dinero? Sale de lo que nosotros pagamos de IGB, una proporción de eso va a este fondo que se reparte a las municipalidades. Y en este caso lo que tenemos es que si la recaudación del IGB ha bajado en 35%, obviamente los ingresos de las municipalidades por este concepto han caído. O sea, en ese sentido, más allá de las reservas que ellos pudieron tener y tienen que cumplir con su función, lo que sí es cierto es que a nivel de todas las municipalidades hay una caída de ingresos bastante significativa. Ajá, pero hay otro ingreso que es la que da el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, está dando ahora por ser recursos ordinarios, pero viendo la función, cuando uno revisa, el monto no es muy alto, ¿no? Ahora, hay otro tema también. Todas las municipalidades, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene con todas las municipalidades importantes del país lo que se denomina un plan de incentivos. Esto quiere decir que les pone metas y cuando cumple con las metas le transfiere recursos. Al parecer, creo que en los últimos años no han cumplido con las metas y por eso no han recibido estos recursos y eso significa que obviamente cuentan con menos dinero para poder afrontar sus responsabilidades, ¿no? Entonces, eso es por el lado de los ingresos, pero eso es para todas las municipalidades. Sin embargo, lo que tenemos es que hay algunas municipalidades que sí cumplen con sus funciones y otras que lamentablemente no. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Porque todas tienen alguna reserva de dinero que lo podrían haber utilizado. Ajá. Ahora, cuando usted menciona que pues hay algunas municipalidades que sí hacen su tarea, hay otras municipalidades que no hacen, ¿cuál es la principal traba? ¿Cuál es el principal motivo, causa que impide que la ejecución presupuestal se haga de manera eficiente? Miren, hay dos razones, ¿no? Generalmente cuando uno revisa las finanzas municipales, un tema tiene que ver con la corrupción que puede haber, ¿no? Y eso hace que o sea, no estoy diciendo que en este caso se dé, pero a nivel tenemos corrupción. Y en segundo lugar hay bastante ineficiencia y desconocimiento. Muchas veces el funcionario municipal no conoce las normas y ese es un problema importante para poder gastar de manera eficiente. Porque una municipalidad, un funcionario municipal debe tener sentido de urgencia, ¿no es cierto? Es una de las características de un funcionario público, está bueno los conocimientos, pero el sentido de urgencia. Y en este caso, creo que todos podíamos prever que dado el tema de desempleo, el tema de caída de ingresos, los temas de delincuencia y de este tipo de situaciones que hemos tenido iban a incrementarse. Entonces, en algunas municipalidades están trabajando de la mano de la municipalidad con la policía y hay interacciones y logran controlar, pero en este caso, al parecer, no ha habido eso, porque es cuestión de sumar esfuerzos, tener un poco de voluntad y creatividad para poder, digamos, poder cumplir con la función. Y es interesante lo que usted menciona, señor Casas, porque el señor alcalde de Los Olivos, el señor Felipe Castillo, tiene ya cerca de 20 años en el cargo, sumando las gestiones que él ha desempeñado en estos últimos años. No es novato, sabe, tiene experiencia, ¿no? Entre comillas, experiencia en gestión municipal. Entonces, son errores que no se les puede perdonar a un alcalde, ¿no? Menos todavía en un estado de emergencia. Bueno, yo diría, claro, que si tiene 20 años, bueno, en general él no ha podido ser reelecto, ¿no? Probablemente dejó de ser alcalde una época, acordemos que ya no hay reelección, ¿no? Y después volvió a ser alcalde. En 4 años puede cambiar mucho la situación de un distrito, pero igual, si alguien pretendió ser candidato, siempre ha debido hacer un seguimiento y saber qué está pasando y dónde está. Y en verdad, yo creo que en muchos casos se tiene identificado dónde está, pero hay desidia, o no hay recursos, o no hay la voluntad, y no se cumple con la función, ¿no? Y ese es a veces un problema que
algunos alcaldes no quieren ganarse problemas, ¿no? Porque, digamos, es una actividad que estaba funcionando y probablemente Serenazgo no quería ir. Al parecer había gente que tenía antecedentes penales y era un poco complicado. La policía entra y terminamos teniendo este resultado. Cuando el alcalde menciona aquí en RPP Noticias, señor Casas, que no había dinero y él dice es que no tenemos recursos, hace tiempo no contamos con este dinero para poder contratar a más fiscalizadores. ¿Cuál es el papel, cuál es el rol que inmediatamente debería hacer una municipalidad? ¿O solamente puede quedarse en el hecho de decir no tengo plata y nada más? ¿Qué puede hacer una municipalidad en este caso? ¿Pedir ayuda al Ejecutivo? ¿Pedir más al MEF? A ver, hay dos cosas. Uno, transferencias definitivamente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Como les digo, de efecto de la pandemia, los ingresos han caído fuertemente. El Ministerio de Economía y Finanzas está buscando compensar esa caída. Eso sí es un tema importante. Y el segundo tema es también asumir su responsabilidad cobrando los impuestos, ¿no? Si hubiera cobrado los impuestos los años anteriores, si hubiera cobrado los arbitrios los años anteriores, es cierto que la gente es reticente a pagarle a las municipalidades. Creo yo que hubiera podido tener una reserva. Siempre creo que hay que tener una reserva para poder afrontar estas situaciones, ¿no? Fortalecer ahí también la capacidad de recaudación, ¿no? Porque me parece que la tasa de morosidad en el 2017 en Los Olivos era del 40% aproximadamente, lo vi en su página web. Sí, y eso es un problema de muchas municipalidades que también después establecen amnistías, ¿no es cierto? Las famosas amnistías que al final terminan generando un incentivo perverso porque le dicen al contribuyente, oye, no pagues porque después te perdono los intereses, paga después. Entonces, eso genera que, en verdad, si uno habla con un ciudadano promedio, la municipalidad está en el último lugar probablemente de las obligaciones que uno tiene, ¿no? Entonces, creo que hay campañas de concientización, campañas de, si no han pagado, bueno, notificarle al contribuyente, inclusive llegar hasta los embargos, ¿de acuerdo? Que pueden ser impopulares, pero estas cosas hacen que se cree la conciencia tributaria. Creo que es importante, pero eso no se hace de la noche a la mañana y este año obviamente es el peor año para hacer eso. Eso debió haberse ido construyendo en el tiempo, esta conciencia tributaria, para que la gente pague sus tributos municipales, sus impuestos municipales y todas las tasas que tiene que pagar, y con eso se fortalecen las municipalidades que generalmente viven de transferencias, viven de este fondo común que les digo que reciben todas y del canon, ¿no? Las municipalidades, por ejemplo, el próximo año van a sufrir fuertemente las que reciben canon porque obviamente como está yendo los precios y la situación de las empresas va a caer fuertemente el próximo año. Muy bien, señor Casas, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en Economía para Todos. Estuvo con nosotros Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, poniendo un consejo muy importante. Es igual que sucede en las finanzas personales. Cuando tenemos una emergencia, vamos a nuestro pozo, a nuestro guardadito. Las municipalidades también tienen que hacer lo mismo, por supuesto. Nos vamos a un corte con esta información, pero regresamos con más aquí en Economía para Todos.